frío o caliente? ¿A cuántos les gustan las cosas frías? A ver, levanten la mano los que les gustan las cosas frías. ¿Te gusta una nieve? ¿Una paleta helada? Si te sirven agüita, la pides así, que esté empañadito la botella para que se vea que está fría. ¿O le pones hielos? ¿A cuánto le gusta ponerle hielos? O este café, yo no sé si la cámara alcance a captar, más que no quiero tirarlo porque está hirviendo. No sé si alcance a captar, a ver si me puede ayudar alguien aquí a destaparlo, que se me resbalan las manos. Y yo no sé si alguien pueda, en este vaso térmico está el café hirviendo, así que le sale allá, Charlie, gracias Charlie, está muy bien pegado, a lo mejor por el mismo calor ya se pegó la tapa con el termo, ¿verdad? Ándale. No sé si la cámara, gracias Charlie, no sé si la cámara alcanza a captar que le sale el vaporcito. ¿A cuántos les gusta el café caliente, la sopa caliente? ¿Y a cuántos les gusta tibio? Yo me acuerdo que en cierta ocasión andábamos en una ciudad muy caliente, allá en el estado de Oaxaca, caliente, 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 y fuimos a comer unos tacos en la noche. Eran como las 8 de la noche, yo creo. Y nos dicen, solamente tenemos Coca-Colas, no hay agua, no hay nada, solo Coca-Colas. Dice, bueno, pues ni modo, tráenos una Coca-Cola. Y nos llevan la Coca-Cola tibia. ¿Usted ha probado una Coca-Cola tibia? Sabía espantoso. Y ahí entendí Apocalipsis 3. Bueno, vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 22. Y vamos a leer y luego vamos a orar. ¿Les parece bien? Dice Apocalipsis 3 del 15 al 22. Yo sé todo lo que haces, que no eres frío ni caliente. ¿No eres cómo? Frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Padre, en esta hora venimos delante de ti para que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas y nos permitas tener entendimiento en tu palabra. A mí me permita ser claro, ser sencillo, y también a cada uno de nosotros nos abra los oídos, los ojos espirituales para entender tu palabra y que podamos obedecerla, aplicarla en nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo que tú habrás de hacer en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje que estamos leyendo es una parte de las 7 cartas que el Señor le escribe a la iglesia o a las iglesias. Y en este caso le escribe a la iglesia de Laodicea. Y creo que es una lección que queda para nosotros no convertirnos en cristianos al estilo Laodicea. Dile al que tienes a tu lado, no te vayas a convertir como los laodicenses.
Dile, no vayas a ser de esos. Porque el libro de Apocalipsis contiene 7 cartas dirigidas a 7 iglesias, 7 congregaciones en el Asia Menor, o lo que hoy es Turquía. Turquía que ha salido últimamente tanto en las noticias y que también trae ahorita tantos conflictos internos en contra de Israel. Bueno, Laodicea era una ciudad de aquel lugar. Y es un llamado directo que le hace Jesucristo, quien se presenta en esta ocasión como el Amén. Amén, el testigo fiel y verdadero. Es interesante porque siempre cuando oramos decimos y terminamos una oración decimos amén. Pero ahora Jesús se presenta y dice, yo soy el Amén. Y hay que tomar en cuenta 4 notas en torno a la iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea, aunque Pablo le escribió una carta, no aparece en el Nuevo Testamento, no se consideró como parte de los escritos sagrados. Pero Laodicea era una ciudad próspera. Yo recuerdo que en algunos de los viajes que hicimos hace muchos años en aquella zona, de los viajes de Pablo, visitamos una ciudad en donde ya tenían en tiempos del Nuevo Testamento un sistema parecido al de los cajeros automáticos que se popularizaron en el occidente a partir de la década de los 70, 60, 70, dependiendo del país. Bueno, Laodicea era una ciudad tan próspera que era conocida por su riqueza, por su sistema bancario, por sus operaciones, las transacciones comerciales. Tenían mucho dinero y obviamente era una ciudad opulenta, una ciudad elegante, rica, de mucho dinero. Pero además, Laodicea era una ciudad que vivía de su industria textil, es decir, producían telas muy finas, muy bonitas, de lana de alta calidad, especialmente lana negra. Así como muchas veces se habla de la oveja negra de la familia. Bueno, ellos apreciaban mucho las ovejas negras porque era una forma de producir tela elegante. Muchas veces alguien que está vestido completamente de negro, la ropa puede ser muy elegante. El día de hoy, pues a veces, por ejemplo, un atuendo negro bien confeccionado se convierte en algo lindo, elegante. Bueno, Laodicea producía esto y además producía alfombras. Turquía es famoso hoy en día todavía por sus alfombras. Bueno, imagínense, Laodicea era famoso por sus alfombras. En tercer lugar, Laodicea era una ciudad muy moderna para su tiempo y era punta de lanza en cuestión de medicina. Era famosa porque tenía escuelas de medicina y tenía 2 médicos que llegaron a hacer mucha fama, que fueron pioneros en el área de la oftalmología, que eran Zeusis y Alejandro Filetes. Fíjense qué nombre, Alejandro Filetes. Yo sé que a algunos les gustan los filetes de res. Bueno, este era su apellido, Alejandro Filetes, y producían un famoso ungüento para los ojos. Vayan relacionando esto con lo que el Señor le va diciendo en la carta. Y en cuarto lugar, ellos tenían un sistema de acueductos que provenían de aguas termales, pero que cuando llegaban a Laodicea, esa agua que había salido calientita kilómetros atrás, llegaba tibia. Y entonces, pues se convertía en un agua incómoda para mucha gente porque no era ni el agua fría que puede refrescar, ni el agua caliente de una terma que puede incluso ser terapéutica. Incluso hay lugares cuando se pretende una terapia que del agua caliente, casi hirviendo, no sé a qué temperatura la pongan, pero se siente como para pelar pollos, dicen algunos, y de ahí brincas a otra alberca que prácticamente le ponen hielos y que está helada, y es ese choque térmico el que hace la terapia. Pero el problema de Laodicea es que sus aguas eran tan tibias que no servían ni para una cosa ni para otra. Ahora imagínense beber agua tibia. ¿A cuántos aquí les gusta el agua tibia?
a nadie, ¿verdad? O que te la den fría o que te la den caliente. Yo, por ejemplo, la sopa me gusta caliente. Algunos me dicen, qué exagerado eres. Pues sí, me gusta la sopa caliente, que puedas disfrutar, pero algo tibio. Algo tibio como que no se disfruta, no sabe bien. Pero lo interesante es que el Señor Jesucristo reprende a la iglesia de Laodicea por su autosuficiencia. Y esa autosuficiencia el Señor le llama tibieza. Fíjate bien, no la reprende por ser una iglesia inmoral. No una iglesia a la que el Señor está acusando de algún pecado de índole sexual o moral, no. Pero es autosuficiencia. La posición de un cristiano al estilo de Laodicea: soy tan buena gente que no necesito más. Soy tan buena gente que por eso no oro. Soy tan buen cristiano que por eso no leo la Biblia. Soy tan buen cristiano que por eso no tomo cursos. Soy tan buen cristiano. Y entonces empezamos a caer en nuestra autosuficiencia. Falta de celo espiritual. Falta de celo para servir a Dios. Falta de celo para tener comunicación con Él. Y los calificativos que Dios utiliza hacia la iglesia de Laodicea o hacia los cristianos de esa iglesia son muy feos: desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos, infelices. Y eso entonces nos lleva a pensar en algo, porque siempre recuerden que tenemos que leer la Biblia aplicada a nosotros mismos. Y yo te hago la pregunta hoy: ¿estás dependiendo de tus propios recursos espirituales? ¿De tu propia riqueza, de tus propios talentos, de tu propia posición, de lo que ya sabes de Dios, de lo que ya has leído de la Biblia, en lugar de confiar en Cristo? La tibieza espiritual surge cuando creemos que no tenemos necesidad de nada, ignorando nuestra dependencia de Dios. Y fíjense que el Señor, repito, no les está reprendiendo por un pecado, sino por dejar de depender de Dios. Así que tú y yo tenemos que orar para que Dios nos revele cualquier área de autosuficiencia en nuestras vidas y cualquier cosa en la que nosotros podamos sentir que ya lo tenemos todo, y podamos tener un corazón humilde que decida depender de Él. Laodicea se encontraba a 65 kilómetros al sureste de Filadelfia, junto a un río que es el río Lico, en su confluencia con el río Meandro. Y allí había 3 caminos principales que convergían en Laodicea. Por eso tenía tanta actividad comercial y tanta riqueza. Fue fundada por Antíoco II en el año 261 a.C. y le puso así Laodicea porque así se llamaba su esposa. Entonces, en honor a ella, así puso a la ciudad. Y la esposa, años después, se cansó de Antíoco y lo mató, lo envenenó. Así como que ya empezábamos mal, ¿verdad? En Laodicea. Y Laodicea, irónicamente, la palabra significa juicio, juicio del pueblo. Y fíjense que ahora lo que Dios está haciendo es emitir un juicio contra esa iglesia. Así que nos debe de llevar a pensar si nosotros somos cristianos como Cristo quiere o somos cristianos al estilo Laodicea. Y esta es una reflexión para todos nosotros. Por eso es que esta serie que comenzamos hoy, vamos a estar tratando acerca, ¿somos fríos o somos calientes? Laodicea tenía un problema: constantemente era sacudida por terremotos. Continuamente había temblores todo el tiempo. Y en los años 60, 61 después de Cristo, es decir, muy cerca de cuando se escribe el libro del Apocalipsis, pues como cualquier ciudad, cuando es constantemente sacudida por terremotos, sufrió muchas desgracias, pero históricamente quedó registrado que no aceptó ningún tipo de ayuda. Es decir, fueron tan orgullosos que cuando los pueblos vecinos les quisieron enviar ayuda, no la aceptaron, porque pensaban: tenemos los recursos necesarios para levantarnos nosotros mismos. Fíjense a qué nivel llegaba el orgullo y la autosuficiencia.
espiritual, material, delante de Dios, pero también delante de los demás pueblos de la tierra, hasta que finalmente fue destruida años más adelante, en el año 1042, por un guerrero que se llamaba Temur. Y hasta ahí llegó la historia de la Odisea. Pablo menciona a esta iglesia en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 16, 4:16, llama la atención, dice: una vez que esta carta, es decir, la de los colosenses que todos conocemos, una vez que esta carta haya sido leída entre ustedes, asegúrense de que se lea también en la iglesia de los laodicenses y que la carta de Laodicea la lean también ustedes. Como les mencioné hace rato, esa carta nunca llegó a nuestras Biblias, no se consideró como parte del canon sagrado, y algunas personas dicen: bueno, ¿y dónde quedó esa carta? ¿Quién sabe? No se sabe qué pasó con ella. Pero aquí lo importante no es la carta, lo importante es la lección que nos deja esta iglesia. Pero una lección importante, tan importante que ocupa un espacio en el libro de Apocalipsis, en el segmento de cartas a las iglesias, donde algunos teólogos y estudiosos dicen: bueno, es que cada carta representa una época de la historia de la humanidad. Yo en lo personal creo que la palabra de Dios, sin distinción, nos hace reflexionar de manera personal a todos nosotros. Por eso la invitación que yo te hago es: piensa si tú no eres, no te estoy acusando yo a ti, pero piensa si tú no eres un laodicense del siglo XXI, porque yo creo que eso nadie lo quisiéramos ser. Llama la atención que con 3 títulos se presenta el Señor Jesucristo a esta iglesia, con la palabra amén, cuando dice: yo soy el amén, el testigo fiel y veraz, y el soberano de la creación de Dios. Y uno dice: ¿por qué a una iglesia a la que reprende de tal manera se le presenta de una forma tan hermosa 3 características esenciales? Vamos a ver cada una de ellas. Primero, el amén. A ver, digan conmigo: Jesucristo es el amén de Dios. En 2 de Corintios capítulo 1, versículo 19 al 21, fíjate cómo lo revela aquí el Espíritu Santo a través de Pablo. Y dice: porque Jesucristo, el Hijo de Dios, que Silvano, Timoteo y yo les hemos predicado, no ha sido sí y no, sino que siempre ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios en Él, es decir, en Cristo, son sí. Por eso, por medio de Él, también nosotros decimos, ¿cómo decimos? Amén, para la gloria de Dios. Y es Dios el que nos confirma con ustedes en Cristo, y es Dios el que nos ha ungido. Así que Cristo es quien nos da la revelación de Dios, pero en Él también se cumplen y hayan respuesta todas las promesas de Dios. Y amén es como una respuesta de fe. Cuando tú oras, y ahora que hemos terminado la serie Emuná, que hablamos de que Emuná es un estilo de vida, y dices: Señor, todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y cómo decimos regularmente? Amén, es decir, sí, así sea. ¿Por qué lo decimos y por qué conectamos en el nombre de Cristo Jesús con amén? Porque decimos que en el nombre de Cristo así se cumplan tus promesas, porque en Cristo son sí y en Cristo son amén. Así que el vocablo amén, que proviene de un vocablo que es amán, puede tener varios significados también cuando lo traducimos al español, que es soporte, que da firmeza, alguien que da seguridad. Y Cristo Jesús le da firmeza a la palabra de Dios en tu vida. Cristo Jesús le da seguridad a las promesas de Dios en tu vida. ¿Por qué crees que las promesas se van a cumplir en tu vida? Porque Cristo ya murió por ti. Así que todo lo que está escrito tenemos la certeza de que así será. ¿Cuál es nuestra garantía? Cristo Jesús.
No busques otra garantía. Hay gente que dice, ¿y cómo yo sé que eso se va a cumplir? Porque Cristo Jesús ya murió y en Él se cumplen todas las promesas. Muchas otras palabras se dan, por ejemplo, como arquitecto, fe, emuná, proviene del mismo vocablo, verdad, seguridad, columna, educación, decreto, pacto confirmado. En Proverbios capítulo 8, versículo 30, dice, yo estaba a su lado, y fíjense, Proverbios 8, hago aquí un paréntesis, es Jesús, la palabra de Dios encarnada, así como Juan lo presenta, el verbo era Dios o la palabra era Dios. Bueno, aquí Proverbios, Jesús es la palabra de Dios encarnada hablando y dice, yo estaba a su lado, al lado del Padre, ordenándolo todo, danzando alegremente todos los días, disfrutando siempre de su presencia. Así que Jesús como arquitecto de la creación es la sabiduría de Dios quien le va dando orden a todo lo que Dios quería crear. Por eso cuando Dios va creando todas las cosas, Él lo hace con su palabra. Sea la luz, produzca la tierra, y todo lo va diciendo por medio de la palabra, y Jesús, que es la palabra, lo va ejecutando. Y así como Jesús, que es la palabra, lo va ejecutando, Él es amén, que cuando tú declaras una promesa de Dios en tu vida, Jesús la ejecuta, porque Él es la palabra y Él es el amén de Dios. Así que amén también significa firme, fiel, veraz, desierto, así es, así sea. ¿Te has fijado que el Señor Jesús, cada vez que iba a empezar una lección, decía, de cierto les digo, de cierto les digo? ¿Por qué lo repite continuamente? Porque Él es el amén. En Isaías capítulo 65, versículo 16, fíjate lo que dice aquí. En este país, el que quiera pronunciar una bendición, lo hará en el nombre del Dios de la verdad. ¿Quién es el Dios de la verdad? Cristo Jesús. Y el que quiera hacer un juramento, lo hará en el nombre de Dios de la verdad. Ciertamente las angustias de antaño quedarán en el olvido y fuera de mi vista. Porque Dios, y así lo anunció también Isaías 9:6, cuando dice que nos nacerá, y uno de los títulos que se le darán al Mesías será Dios fuerte. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, ten confianza en Jesús, el amén. El amén de Dios. Así que en el Antiguo Testamento ese Dios de la verdad, ese Dios fuerte, es el Dios que puede presentarse como Elohim, amén. En el original hebreo, cada vez que aparece el Dios de la verdad, aparece como Elohim, amén. Elohim, amén. Elohim habla de Dios y el amén de Dios. Así que Cristo Jesús es el amén de Dios y en Él se hacen firmes todas las promesas. Lo que me llama la atención es que a la iglesia de la Odisea, el Señor le dice, acuérdate quién soy yo. Le da consejos, pero no le da promesas. Porque son tan autosuficientes que le dice, recuerda quién soy yo. No te olvides de quién soy yo. No dependas de ti mismo, depende de mí. Así que con esta garantía que tenemos de parte de Dios, de que Él es el único Dios, el único mediador entre Dios y los hombres, podemos recordar lo que dice 1 Timoteo 2:5, cuando dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es, ¿quién es? Jesucristo, hombre. Porque Él es inconmovible, porque Él es firme, porque Él nunca puede ser movido, ni removido, ni quitado. En segundo lugar, Cristo Jesús se presenta como el testigo fiel y veraz. El testigo fiel y veraz. ¿Por qué se presenta así? Cuando está haciendo un juicio oral, sí, y le está dando la oportunidad de arrepentirse, sí, pero al final es un juicio. Y muchas veces el Espíritu Santo hace juicio sobre nosotros. Dice, estás mal. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar abiertos a lo que Él nos diga? Porque Él es el testigo fiel y veraz, y eso no se nos puede olvidar. Es decir, Jesucristo es alguien que sabe lo que dice. Jesucristo no habla por hablar.
Cuando Jesucristo habla es porque Él sabe lo que está diciendo. Y si nos da una acusación, es porque sabe que algo está mal en nosotros y que lo tenemos que corregir. Él es sincero, Él es omnisciente porque todo lo sabe. En Él no hay mentira, en Él no hay hipocresía. Así que todo lo que Él diga lo tenemos que asumir como tal, el testigo fiel y verdadero. Es decir, en otras palabras, cuando Jesucristo nos dice, ¿quién eres tú? No hay argumentos para decirle, Señor, déjame explicarte. Creo que las cosas no son como tú las piensas. No hay esa posibilidad. Cuando Jesucristo dice algo, hay que agachar la cabeza y decirle, Señor, amén. Si tengo que pedir perdón, pido perdón, pero no me puedo defender. Así que dile al que tienes a tu lado, no te defiendas delante de Jesús. No te defiendas. Por eso dice Juan, el que diga que no tiene pecado es como que quiera hacer a Dios mentiroso. Dios no te va a mentir. Y lo que Él te diga, aunque te duela, aunque te haga llorar, aunque te haga sentir ridiculizado, aunque te haga sentir avergonzado, Señor, no me quedó otra más que pedirte perdón. No tengo opción, no te puedo decir, Señor, te voy a explicar. Nada vale. Y el tercer título con el que se presenta el Señor Jesús es como el principio de la creación de Dios. Fíjense, la Odisea tenía muchas cosas, pero se le olvida ¿y de dónde provienen todas las cosas? ¿Quién es el principio de la creación? Jesús. Así que dile al que tienes a tu lado, todo lo que tienes es de Jesús. Se lo debes a Jesús. Y si dices, pero yo me lo gané con mi propio esfuerzo, ¿y quién te dio las fuerzas? Jesús. Hay gente que tiene mucho dinero y no tiene ni fuerzas para comer. Hay gente que tiene mucho dinero y no tiene salud para comer. Dice, ay, qué ganas de comerme una tortilla, y no puede. Juan 1:3 dice que por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas, y sin ella nada de lo que fue hecho, de lo que ha sido hecho, nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En Colosenses capítulo 1 versículos 15 al 17 dice, fíjense, ¿recuerdan que Pablo dice esta carta léansela a los laodicenses? ¿Y qué fue lo que les dijeron en algún momento? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Así que todo lo que tú tienes, ¿a quién se lo debes? A Jesús. Y por eso Él es el soberano de toda la creación, porque Él es el fundador, Él es el Señor de la iglesia. Él incluso cuando tiene que preparar una reprensión dirigida a la comunidad cristiana, lo va a hacer. Y si tiene que hablarnos de manera personal, lo va a hacer. Y el pecado de la Odisea era la autosuficiencia espiritual. Ahora voltea con el que tienes a tu lado y dile, cuidado de caer en autosuficiencia espiritual. Es que sé tanto, es que he orado tanto, es que pues yo me congrego solito conmigo mismo en mi casa. Perdón, amigos de internet, pero bueno, a veces, ¿y para qué quiero ver a esta bola de gente ahí en la iglesia? Mejor yo solo. Cuidado. Esa es la autosuficiencia que el Señor dice, ten cuidado. Por eso es que no solamente nos habla como grupo, como centro cristiano, como iglesia, nos habla como personas, como individuos.
Hay gente que dice, pero yo para qué quiero tomar cursos bíblicos, yo he leído la Biblia muchas veces. Autosuficiencia espiritual. Es que no tiene caso participar en tal o cual actividad. Pues yo en mi casa hago muchas cosas. Autosuficiencia espiritual. Me llama la atención, si ustedes han leído el libro de Apocalipsis, los capítulos 2 y 3, que son las 7 iglesias, a 6 de las 7 el Señor reprende, pero también les hace alguna alabanza. Tienes bueno esto, tienes bueno aquello, te felicito porque son buenos servidores, porque resisten tal cosa. Todas las iglesias tenían algo por lo cual el Señor las alababa. Pero la iglesia de Laodicense no hay nada que alabarle. Y eso es patético. Imagínate tú como cristiano decir, Señor, aquí estoy delante de ti, y que el Señor te diga, pues fíjate que no tengo nada bueno que decir de ti. Eso debe ser terrible. Ahora, no está mandando el Señor al infierno, pero está diciendo, arrepiéntete, corrígete. Ahorita que tienes vida te lo estoy diciendo para que no te pierdas. Por eso el Señor nos hace pensar, ¿y qué clase de cristiano soy? Es que, hermano, yo he estudiado en tantos lugares y conozco de tantas filosofías que no hace falta que yo... Autosuficiencia espiritual. Eso delante de Dios no vale nada. En el versículo 15 dice, yo sé todo lo que haces y sé que no eres frío ni caliente. Y luego dice, ¿cómo quisiera que fueras frío o caliente? Esa tibieza no expresa una condición de mediocre, sino de malísima, pésima, patética. Así que dígale al que tienes a tu lado, no seas tibio. No seas tibio. Yo creo que es uno de los pasajes más fuertes en donde Dios se dirige a la iglesia. ¿Y tú crees que a Dios no le duele? Claro, porque es su iglesia. Jesús ya murió por esa gente y a Jesús le duele. Laodicea es una ciudad que se refleja como iglesia, porque así como recibían agua de Colosas y recibían agua de Hierápolis, de un lugar frío y del otro lado caliente, y se mezclaban y lo hacía tibio. Bueno, esta ciudad mezclaba lo que había recibido de parte de Dios para ser una iglesia completamente tibia. Fueron fundadas al mismo tiempo, y uno se pregunta, ¿qué pasó con esta iglesia que terminaron siendo tibios? Pero eso nos lleva a pensar, bueno, y nosotros aceptamos a Jesús, empezamos a leer la Biblia, nos enseñaron a orar. ¿Qué pasa cuando uno termina siendo tibio? ¿Qué ocurrió en nuestras vidas? Ahora, el agua que se produce en esa ciudad, o se producía en esa ciudad, tenía la característica de ser agua mineral. ¿A cuántos les gusta el agua mineral? ¿Les gusta el agua mineral? ¿A cuántos les gusta? A mí me gusta mucho el agua mineral. Y qué rica es el agua fría. ¿Pero a alguien le gusta el agua mineral tibia? No, sabe espantoso, ¿verdad? Ahí sí como que dan ganas de vomitar, de escupirla. Y esa iglesia sí era. Digamos que tenían un orgullo farisaico, orgullosos de lo que eran, de lo que habían hecho, de lo que habían logrado. Una iglesia materialista marcada por la indiferencia, la autosuficiencia, la arrogancia, el orgullo. Una iglesia engreída espiritualmente. Imagínate personas así. Hay un ejemplo muy interesante de una persona así tibia, y era el rey Agripa. El rey Agripa fue un tipo que en su corazón creía, pero no se atrevió a dar el paso de obediencia y de decir, sí, creo en el Señor Jesús y le entrego mi vida, porque dice que tenía miedo de ejercer el dominio propio. Era un hombre que le daba tanta rienda suelta a su carne, a sus pasiones, a su lujuria,
Que si es que si me vuelvo cristiano voy a tener que dejar eso. Ay, no, no me atrevo a tanto. En Hechos, capítulo 26, versículo 28, la traducción, la NTV dice que Agripa le respondió a Pablo: ¿con tan poco pretendes hacerme cristiano? Es decir, él se sentía autosuficiente. Es que soy rey. Y no creo que los reyes necesitemos tanto de Dios. Imagínate. Por eso Dios le dice: ojalá fueras frío o caliente, pero no tibio. En el versículo 16 ahí de Apocalipsis 3 dice: por tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio. La Reina Valera contemporánea dice: estoy por vomitarte de mi boca. Estoy por vomitarte. Estoy a punto de. Por eso otras traducciones lo traducen como escupir, porque es algo que todavía se tiene en la boca, no se lo ha pasado, y produce tanto asco que decide vomitarlo. Pero eso me deja pensando: ¿qué tiene que hacer un cristiano para producirle asco a Cristo? Y te repito, esta iglesia no estaba siendo acusada de pecados inmorales. Uno que dijera, bueno, eran narcotraficantes, violadores, tratantes de personas. No tenía nada de eso. Porque Cristo murió por nuestros pecados. Y uno entiende, no importa quién haya sido en el pasado, no importa qué pecados o qué delitos te hayas metido, cuando tú conoces a Cristo, Cristo te perdona, Cristo te hace una persona nueva. Cristo tiene la capacidad de romper esos pecados, echarlos al fondo del mar y te hace una persona nueva. Entonces, si eso no le provoca náuseas, ¿qué sí le provoca náuseas? Un cristiano tibio. Eso sí. Entonces está peor la cosa, ¿no? Porque ya creíste en Dios, ya le entregaste tu vida a Cristo, pero ahora te crees autosuficiente. Y entonces eso sí le provoca náuseas al Señor. Y uno cuando ve, por ejemplo, los sacrificios, como él dice que subían como un olor grato a la presencia de Dios. Aquí está enfrente de mí Pepe Torres, uno de los maestros del curso. A él le gusta, yo creo que de sus actividades favoritas, asar carne, ¿verdad? Varias veces hemos comido con él carne. ¿A cuánto les gusta la carne asada? Y cuando va saliendo así el aroma, hasta lo disfrutas, ¿verdad? Dice, no sé si es la mezcla con el carbón, con la leña, no sé qué es, pero es algo delicioso. ¿Pero has pasado por algún lugar que hueles y te produce náuseas? Es cuando pasa fuera de un río de esos que ya fueron convertidos en canales de aguas negras, dices, ¿qué es esto? Ahora, piensa. Cuando nos acercamos a Cristo, podemos acercarnos y ofrecerle un sacrificio de olor grato, un sacrificio vivo, agradable, como dice Romanos. O puede ser que nuestra actitud le esté produciendo náuseas, ganas de vomitar. ¿Alguna vez tú habías pensado en este sentido? ¿Cómo es posible que el Señor pueda sentir náuseas de algo y le den ganas de vomitar? ¿Qué pasa cuando el alma de una persona está dividida en dos? Por un lado quiere ser santo, pero por otro lado quiere vivir de una manera mundana. Por un lado quiere decir soy cristiano, pero es tan autosuficiente que no quiere conectarse con Dios. ¿En qué se fundaba el hecho de que los cristianos de la Odisea fueran tan engreídos, que se creyeran tanto? Bueno, en el versículo 17 ahí de Apocalipsis 3 dice, el Señor le acusa, tú dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. ¿Qué pasa cuando un cristiano dice, ay hermano, es que yo no sé, pero soy tan bendecido? Aguas. Es que a mí Dios me ama tanto, que me bendice tanto. Aguas. Porque a lo mejor tú eres de los que se sienten ricos y el Señor te dice y no te das cuenta que eres un desventurado, infeliz, miserable. Fíjate qué palabras.
Dice, ¿el Señor dijo eso? Sí, el Señor dijo eso. ¿Y a quién se lo dijo? Al que decía, pues mírenme, yo soy súper bendecido. Así que dile al que tienes a tu lado, una cosa es dar testimonio y otra cosa es presumir lo que tengo. Mira al que tienes a tu lado, nunca presumas nada. Nunca presumas nada. Esto me hace recordar como aquel fariseo que el Señor Jesús pone de ejemplo en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 12. Cuando este fariseo está orando y dice, ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano, y está menospreciando al publicano que está por ahí. El Señor dijo, ¿quién de ustedes creen que descendió a su casa justificado? ¿Aquel que le dijo, Señor, ten misericordia de mí que soy un miserable pecador? ¿O aquel que le dijo, Señor, te doy gracias que no soy como aquel, yo sí soy bueno? Imagínense. Así que la Odisea se jactaba de no necesitar nada. Y en el versículo 17, en la segunda parte, el Señor le dice, pero no sabes que eres un desventurado, un miserable, y que estás pobre, ciego y desnudo. Contrario a como comenzó el Evangelio de Mateo, cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu y bienaventurados aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Cuando uno se cree autosuficiente, entonces dice Dios, eres desventurado. Es decir, estás del lado opuesto a los bienaventurados. Y aquí nos conviene pensar, ¿y cómo mides tú la bendición de Dios? ¿Crees que porque eres muy próspero en los negocios eres muy bendecido? ¿Crees que porque tienes mucho dinero en el banco eres muy bendecido? ¿Crees que porque tienes mucha opulencia eres muy bendecido? Los cristianos a medias creen que esa es la bendición de Dios y así se mide. Pero el Señor dice, ¿te crees bendecido? ¿Te crees bienaventurado? El amén, el que cumple las promesas de Dios, te aseguro que eres desventurado. Y el oro de tus bancos no es moneda corriente en el reino de Dios. Por eso el Señor le dijo al joven rico, vende tus tesoros y dáselo a los pobres y entonces te harás tesoros ¿en dónde? En el cielo. Porque lo que tú aquí le das valor y crees que eso es mucha bendición, delante de Dios es tan nada que dice el orín lo corrompe. Pero el oro que Dios te da, nadie lo puede corromper. Así que los cristianos al estilo la Odisea son autosuficientes, no necesitan de nadie, no necesitan de nada. Se creen ricos, se creen bendecidos, pero al final están en una vida miserable completamente. Y esto contrasta, por ejemplo, con lo que dice Apocalipsis 2:9 y cuando se dirige a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, o la ciudad de Esmirna y la iglesia como tal, a contrario a la Odisea, era una iglesia pobre. Y fíjate lo que le dice Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras, tus sufrimientos y tu pobreza. Aunque en realidad eres ¿qué? Rico. ¿Por qué? Porque esa iglesia, aunque a lo mejor materialmente no tenía muchos recursos, dependía de Dios. En cambio, la que se sentía con tantos recursos, pues qué oración y qué nada. ¿Para qué buscar a Dios si lo tenemos todo? Entonces Dios al que depende de él le dice, tú eres rico porque me tienes a mí. Al que no depende de Dios le dice, y tú eres pobre, miserable, porque dejaste de depender de mí. Y tendrás mucho dinero, pero el dinero no te servirá de nada. Así que la Odisea también era famosa por tener sus médicos y tener sus pomadas para los ojos, una ciudad famosa por sus colirios, sus prestigiosos oculistas
Ya ves que de repente dicen, bueno, es que en la escuela médico-militar generan a unos profesionistas muy buenos. Bueno, así como hoy en día hablamos de escuelas donde se generan grandes profesionistas de la salud, etcétera, etcétera, en aquel entonces, quien iba a la Odisea a estudiar sobre la vista, pues se consideraban prestigiosos, excelentes médicos, y era justamente eso uno de los puntos de orgullo de la Odisea. Pero el Señor les hace ver a la iglesia, mira, la ciudad puede ser eso, pero tu iglesia, tu triste realidad es que eres una iglesia ciega, que no tienes visión espiritual. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, busca tener visión espiritual. Busca tener visión espiritual. Por eso le dice, te aconsejo que compres de mí colirio. Es decir, fíjate cómo Dios usa lo que tú te crees fuerte materialmente, lo que yo te ofrezco espiritualmente. Dice, wow, ¿cómo es Dios? Se creían fuertes porque producían telas elegantes, bonitas, hermosas, caras, basadas en la lana negra. Y el Señor le dice, sí, pero delante de mí estás desnudo. Yo te ofrezco vestiduras blancas. Qué contraste, ¿verdad? Sí, el Señor no está hablando tanto de la moda física, sino el hecho de que a veces nuestra dependencia es tanto de lo material que se nos olvida lo espiritual, lo que es realmente importante. Así que debemos preguntarnos, ¿cuáles son mis riquezas? ¿Cuáles son mis valores? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Dónde está mi corazón? ¿A qué le doy importancia? ¿Me creo autosuficiente? ¿Me creo como que todo lo sé, como que todo lo tengo? Lo peor de ser un cristiano al estilo de la Odisea es no tener visión, ser un ciego espiritualmente. Y lo peor de todo es vivir en esa condición y no darse cuenta. Ya en el Evangelio de Juan capítulo 9 versículo 39 al 41 el Señor lo había dicho. Jesús le dijo, yo he venido a este mundo para juicio, para que vean los que no ven y para que los que no ven para que los que ven se queden ciegos. Al oír esto, algunos de los fariseos que estaban con él le preguntaron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús le respondió, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora como dicen que ven, su pecado permanece. ¿Te das cuenta cómo la iglesia de la Odisea así era, orgullosa como los fariseos y creían que ellos lo tenían todo? Pero el amor de Dios es tan grande que no termina la carta con una condenación, sino que le da un consejo. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, escuche el consejo de Dios. Y yo me podría atrever a decir un amoroso consejo. Un amoroso consejo. Alguien que te ama y dice, te quiero dar un consejo con todo mi amor. No como algunos cristianos cuando te cae gordo alguien le dices, en el amor de Cristo, y entonces le sueltas ahí una... No. Cristo lo hace con amor porque Él no quiere que nadie se pierda. Dile que tienes a tu lado, Dios no quiere que te pierdas. Por eso te da este consejo. Versículo 18 dice, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego y vestiduras blancas, para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio y podrás ver. Así que Jesucristo es el único autor y proveedor de la vida. Pero eso ya lo veremos la próxima sesión, porque acuérdense que esto va a ser una serie. Yo quiero concluir ahora haciendo un llamado. Y mire, esta palabra es para todos. No sentirnos autosuficientes. Digamos que el Señor Jesucristo, si fuera este café, el que tuviera enfrente, miren, le sigue saliendo vaporcito. El Señor Jesús te dice, o tomo el café caliente y lo disfruta,
o tomo el agua fría. ¿A cuánto les gusta el agua fría? Pero dice el Señor, pero no tibia. Tú puedes ser como este vaso de café, o puedes ser como esta botella de agua. O sirves como frescura, o sigues para disfrutar una rica taza de café, frío o caliente. No se pierdan las siguientes sesiones porque vamos a hablar qué significa ser frío y qué significa ser caliente. Pero yo lo que quiero hacer un llamado en esta hora es que reconozcamos, he caído en autosuficiencia. Y a veces uno puede pensar, pero yo no he sido tan orgulloso, pero a lo mejor no oro. Y si me levanto de la cama y así tal cual me levanto sin haber pensado en Dios, sin haberme postrado un ratito delante de Él, sin haber orado, sin haberle dicho, Señor Jesús, buenos días, hoy te necesito, significa que soy autosuficiente. ¿Para qué clamo a Él si yo sé manejar mi vida? Si no soy capaz de abrir la Biblia y decir, Señor, háblame, no quiero salir de mi casa sin escuchar tu voz. ¿Qué me tienes que decir hoy? ¿Cómo me vas a guiar en mi vida? Ay, hermano, es que hace mucho que no leo la Biblia. Entonces te sientes autosuficiente. Tan autosuficiente que ¿para qué lees la palabra si no te interesa escuchar la voz de Dios? Porque tú crees que puedes manejarte solo. Si no te congregas, bueno, pues es que mira, yo creo que yo soy parte de la iglesia y en mi casita yo solito hago la iglesia. Eres autosuficiente. Si solamente utilizas parámetros materiales, mira, tengo un buen trabajo, mira, me pagan bien, mira, tengo un buen carro, mira que me va bien en los negocios, mira que tengo buena ropa, mira que tengo esto, y crees que eso es bendición, tus tesoros están equivocados. Y hoy el Señor te está diciendo, eres un pobre, desventurado, miserable, desnudo. ¿Cuáles son tus valores en el reino? Si dices, necesito servir porque quiero fraternizar con el resto del cuerpo, porque soy parte de la iglesia, gloria a Dios. Pero dices, no, ¿cómo crees que voy a hacer eso? Yo creo que yo puedo vivir sin servir. Te sientes autosuficiente. A veces no es que uno piense conscientemente, soy muy orgulloso, soy muy arrogante, porque a lo mejor estamos tan ciegos que no nos damos cuenta de eso. Pero cuando nos ponemos a pensar en lo que Dios dice, imagínate llegar a la conclusión de decirle, mi vida cristiana le provoca náuseas a Dios. Y no te lo digo para que digas, entonces ya para qué me congrego, ya para qué vengo, ya para qué soy cristiano. No. Por eso el Señor te está diciendo, te doy un consejo. ¿Por qué te doy el consejo? Porque el Señor dice, arrepiéntete, cambia, compra de mí, acércate a mí, depende de mí. Sé que esta palabra parece dura, pero no es una palabra de condenación. A veces el Señor nos tiene que hacer pensar y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Porque a lo mejor tengo tantos años de cristiano. Hay gente que a veces dice, hermano, pues es que yo aquí fundé Calacuaya junto con los hermanos Gonzalo y Olivia. ¿Y dónde has andado? Pues es que me fui al mundial. No, pues no me digas eso. Bueno, pero el Señor sabe que yo aquí empecé. Laodicense, le voy a decir la próxima vez, que se me acerque alguien así. Es decir, como cristianos no podemos vivir del pasado. Como cristianos tenemos que vivir el presente. No es que hace mucho tiempo yo era intercesor. El Señor sabe cuántas lágrimas derramé
cuánto mis rodillas doblé, cuánto hice por los demás. Hoy en día, no, ya no. Autosuficiencia. Ay, hermano, es que yo fui un fiel servidor 30 años. Ya no, pero pues ya serví mucho. Autosuficiencia. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos porque no quiero que te sientas mal con nadie. Pero con tus ojos cerrados tal vez tú puedas llegar a la conclusión: ¿en qué áreas he sido autosuficiente? Y si tú reconoces que en una, en dos, en tres o en muchas áreas has caído en autosuficiencia, hoy es el día de decirle: Señor, acepto tu consejo y doblo mi rodilla para pedirte perdón y venir delante de ti y decirte: perdóname, Señor, porque he sido un ciego, desnudo, miserable, y tengo que reconocer que si he dependido de mí, he dependido de glorias pasadas, de años de servicio pasados, de tiempos de oración pasados, de cursos que un día tomé, de las veces que he leído la Biblia en el pasado. Hoy es tiempo de decirle: Señor, perdóname. Y yo te invitaría entonces a ponerte de rodillas y decirle: Señor, acepto tu consejo. Acepto tu consejo. No quiero ser un cristiano de la Odisea. Quiero ser un cristiano que te ofrezca un sacrificio como olor grato, no como uno que te produzca náuseas. Y así te puedo decir: Señor Jesús, perdóname. Perdóname por todas las cosas que he hecho y que me han mantenido en una condición de tibieza espiritual. Perdóname, Señor, porque muchas cosas que he hecho seguramente a ti te provocan náuseas. Pero te doy gracias porque tú me llamas para corregir y me das el consejo de venir ante ti y comprar oro refinado, vestiduras blancas. Me das el consejo de comprar colirio tuyo para ungir mis ojos espirituales y no ser ciego espiritualmente. Y aquí estoy delante de ti, Señor. No quiero ser un cristiano de la Odisea. No quiero ser un cristiano tibio. Quiero ser un cristiano que produzca en ti una sonrisa, un olor grato, una expresión de bien hecho, bien siervo y fiel. Y aquí estamos, Señor, como iglesia delante de ti, para clamar a ti, para que tú nos permitas ser cristianos, como tú lo dices, fríos o calientes, pero no tibios. Y gracias porque tú nos llamas a poner orden en diferentes áreas de nuestra vida espiritual. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y antes de terminar, aquí mismo Apocalipsis 3:20, así como le dijo el Señor a la iglesia de la Odisea, dice: mira, yo estoy en la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Tal vez entre nosotros hay gente que nunca le ha abierto la puerta a Jesús. Y hoy es un buen día para decirle: Señor, pues a lo mejor yo ni siquiera estoy frío, ni caliente, ni tibio. A lo mejor estoy muerto espiritualmente y nunca te he invitado. Y Jesús dice: hoy yo llamo a tu puerta. Si tú abres la puerta y me dejas entrar a tu vida, cenaremos juntos como amigos. Jesucristo te ofrece su amistad
Así que si habrá alguna persona esta tarde que diga, yo quiero ser amigo de Jesús, yo quiero que Él me reciba y yo quiero recibirlo en mi corazón, yo le invitaría a ponerse de pie y venir aquí al frente. ¿Habrá alguien en esa condición que diga, yo quiero? Ven, ponte de pie y ven hasta acá, gracias a Dios. Y si está en la parte de arriba, ven, no te dé pena. Si estás allá arriba, ven, ponte de pie y ven acá, para que podamos juntos orar en este sentido. Muy bien, ¿cuál es tu nombre? Kenneth, Dios te bendiga. Ponte aquí de pie, Kenneth, por favor. Viendo para acá, ven, viendo para acá. Kenneth, viendo para acá. Vamos a esperar que bajen algunas personas más que van a tomar la misma decisión que tú, que este es el momento más importante, el hecho de decirle, Jesús, te invito. Qué emocionante pensar que Jesucristo te ofrece su amistad y que Él te dice, yo quiero entrar a tu vida y quiero ser tu amigo. Ven. ¿Cuál es tu nombre? Irene, Dios te bendiga. Entonces tenemos a Kenneth, tenemos a Irene. ¿Alguien más está aquí que quiera hacer a Jesús el amigo de su vida y que le invite a entrar a su corazón? ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? Si no, véngase para acá para que no rebote ahí el audio en la bocina. Si hubiera alguien más, no tenga pena, aquí le esperamos. Pero Kenneth y Irene, lo más importante es que ningún ser humano nos merecíamos el cielo. Ningún ser humano hemos hecho lo bueno como para ganarnos la gloria de Dios. Y todos un día nos vamos a morir. Y un día vamos a pasar el juicio de Dios. Y es mejor escuchar las palabras de juicio hoy que nos hagan reflexionar y poderle entregar nuestra vida a Él, que vivir pensando que somos excelentes personas, que el día que estemos en el juicio nos diga el Señor, no tienes derecho a entrar porque nunca hiciste lo bueno. Y aún dice que aquel que hizo sus mejores obras, el Señor lo compara con un trapo inmundo. Así que no tenemos esperanza fuera de Jesús. El día que el Señor nos llame a su presencia, nuestro único argumento es, Cristo lavó mis pecados. Yo no hice nada, Cristo lo hizo todo. Por eso Él dice, yo toco la puerta de tu corazón y yo quiero entrar contigo. Y por eso te ofrece su amistad, porque Él ya hizo la obra de morir por tus pecados. ¿Cómo sabemos que nuestros pecados no derrotaron a Jesús? Porque Él resucitó. Él no se quedó clavado en una cruz, no se quedó muerto en una tumba. Él resucitó. Y como Él resucitó, nos ofrece vida y vida eterna. Y la vida eterna no me tengo que esperar a morir para disfrutarla, la podemos empezar a disfrutar desde hoy. Así que Jesucristo dijo que el que le confiesa delante de los hombres, Él también lo va a confesar delante de los ángeles del cielo. Y aquel que se avergüence delante de los hombres de Jesús, Jesucristo también se avergonzará de esa persona en el cielo. Pero es que les invitamos a pasar al frente como un acto de fe, decir, yo lo hago públicamente y no me da vergüenza decir que le entrego mi vida a Jesús. ¿Cuál es tu nombre? Ana Karen. Dios te bendiga, Ana Karen. Felicidades. Así que yo les voy a pedir que cierren sus ojos y con voz audible hagan una oración. Yo los voy a guiar en esta oración. Orar es muy sencillo, es platicar con Dios. Y que le digan, Señor Jesús, yo quiero darte gracias, porque un día tú estuviste dispuesto a morir por mí en la cruz. Yo no te conocía y reconozco mi pecado, que he hecho cosas malas y muy malas, y que por mí mismo me merezco ir al infierno, pero que tú, Señor Jesús, diste tu vida por amor a mí. Hoy públicamente te pido perdón por mis pecados y creo que tú me perdonas, porque tú moriste, pero también resucitaste y tú me amas, y hoy has tocado la puerta de mi corazón. Yo te la abro y te invito, Señor Jesús, a que entres a vivir
dentro de mí. Acepto tu amistad. Y gracias, Señor Jesús, por amarme, por salvarme, por perdonarme. Hoy yo te declaro a ti como mi único y suficiente Señor y Salvador. Amén. ¿Por qué no oramos todos por ellos? Señor, oramos por cada uno de estos hijos tuyos que hoy están delante de ti. Y yo quiero bendecirlos junto con todos mis hermanos para que ellos puedan caminar en tu voluntad, dar pasos de fe, crecer en la palabra, crecer en el conocimiento tuyo. Que nosotros como iglesia podamos ayudarles, podamos atenderles, podamos servirles, para que cada día ellos te puedan conocer más. Y que así como tú los has amado a ellos, ellos también te amen a ti de una manera especial. Yo sé que también cumplirás en ellos la promesa de que ellos y toda su casa serán salvos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuál es tu nombre? Majo. Dios te bendiga, Majo. Pues den media